Y hoy vamos a ver un pasaje triste en la vida de David y va a ser cuando él tiene esta situación con Betsabé, ¿sí? Con esta mujer. Nos muestra la palabra de Dios allí que en el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, que era la temporada en que los reyes iban a la guerra y este David se había quedado en su casa. Y entonces lo que nos dice aquí es que sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado en la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces él pues la manda a llamar, envió David mensajeros y la tomó y vino a él y él durmió con ella. En segundo de Samuel. Entonces, ¿qué nos está narrando este pasaje? Va a mostrar un episodio triste en la vida de David. Bueno, ahora, alguien ha dicho que la Biblia es el libro que si se quisiera escribir, no se podría, y si se pudiera escribir, nadie dejaría que se escribiera. Porque en la Biblia Dios retrata de cuerpo entero a sus escogidos. Y habla de lo bueno, de lo malo, de sus virtudes, de sus defectos, pero no se oculta nada. Entonces aquí vemos que se dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios, pero también vamos a ver que David va a ser capaz de cometer adulterio, fornicar, y también va a matar a este hombre que es el esposo de esta mujer Betsabé. Entonces toma a esta mujer y entonces es como él va a entrar en esta situación que nos va a narrar allí el capítulo 11 del libro de Samuel. Y entonces es un momento triste porque él hace como deshonrar el nombre de Dios, o sea, tanto que se ha hablado también de este personaje, pero algo que podemos mirar acá es que en la Biblia el único que fue perfecto totalmente fue Jesús. O sea, no hay otro hombre en la Biblia que haya podido cumplir con todos los mandamientos de Dios. Entonces debemos tener eso claro, porque si algo la Biblia nos muestra es que todos hemos pecado, que todos hemos cometido errores. Entonces eso está claro, se muestra en la Biblia y se muestra en la realidad acá, de que todos hemos fallado y de que la única persona que ha podido cumplir la ley de Dios a cabalidad fue Jesucristo. Entonces David, pues llamado un gran siervo de Dios, pero también hoy le vamos a ver en uno de sus momentos más oscuros, más tristes, por así decirlo. Entonces, en esta historia vamos a mirar cómo Dios va a reprender. Y vemos que el Dios tiene a sus profetas, que son esta voz que reprende, que llama al orden. Y David también va a tener a su profeta. Así como Saúl tuvo a Samuel, David va a tener a un profeta que se llama Natán. Y ese Natán va a venir a reprender a David por lo que había hecho, y es lo que vamos a encontrar allí en el capítulo 12. Pero este hombre, Natán, que es amigo del rey, le va a llamar la atención al rey, pero de una manera interesante. Y vemos que en la Biblia las historias son casi que el argumento o la manera en que Dios nos enseña. Dios siempre nos enseña a través de historias de la vida real, de ejemplos. Entonces, este Natán le va a contar una historia a David y dice allí en el versículo 1, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija.
Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Bueno, Natán vino sabiendo que el rey pues es un hombre justo y debe aplicar la justicia, entonces le vino a contar como un caso. Bueno, ¿cómo te parece que estaban esos dos hombres? Uno pobre, el pobre tenía solo una ovejita, la cuidaba, mejor dicho, le daba de comer, comía de su propio plato. El rico tenía muchos animales, sin embargo, cuando necesitó darle comida a otro personaje, ¿qué hizo? Fue y se sirvió de la ovejita del hombre pobre. Entonces David aquí da un juicio fuerte y dice: ese hombre debe morir, ese hombre es un malvado, ese hombre es terrible, ¿cómo se le ocurre hacerle eso a ese pobre hombre? Pero lo que Natán quería enseñarle a David es que ese hombre era él. Y si seguimos en la historia, nos damos cuenta que Natán le va a decir: pues ese hombre eres tú, porque Dios te permitió a ti tener las riquezas, tú eres ese hombre rico. De hecho, en ese momento estamos hablando del Antiguo Testamento, que David tenía varias esposas. Sabemos que ya en el Nuevo Testamento, por el mandato de nuestro Señor, que dice Jesús que solamente cada hombre tiene una esposa y cada esposa tiene su esposo, pero en el Antiguo Testamento vemos que ellos podían tener varias esposas. Y entonces él dice: tú, pero mira, ¿qué hiciste con este Urías? Le quitaste la mujer a él y lo mataste y todo esto. Tú eres ese hombre, tú mereces la muerte, ¿sí? Entonces es interesante porque por medio de esta historia que ilustra lo que hizo David, es que él cae en conciencia del error que ha cometido, ¿sí? Y es allí cuando él recibe esa reprensión de Dios, y entonces dice que Natán le llama la atención fuertemente a David y le habla de las consecuencias que tiene esta situación. Pero en principio estamos mirando cómo Dios nos ilustra, nos lleva a entender la verdad por medio de historias que forman parte de nuestra realidad. Y miramos acá que todo pecado tiene consecuencias. Simplemente el profeta no le dijo a David que, bueno, que Dios lo perdonaba ya. No, debemos también tener conciencia de que cada pecado tiene una consecuencia. Si bien Dios perdona a David, o sea, él no muere, él no tiene la misma suerte de Saúl, sin embargo, él va a ver en su propia casa cómo ese juicio va a ir viniendo. Y dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás.